Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles la exposición sobre el libro titulado Sobre la libertad de John Stuart Mill con mis compañeros. Conformados por mi persona, Patricia Luna, Marco Paolo Méndez y Joaquín Medina. Espero que sea de su agrado. Bueno, en esta oportunidad a mí me toca exponer sobre de la individualidad como uno de los elementos de bienestar. Bueno, lo que esta parte del texto quiere abordar y va es en torno de la individualidad y su importancia en el desarrollo y bienestar del humano, ¿no? Destaca principalmente la idea de la libertad personal y la diversidad de situaciones que hay como uno de los componentes principales esenciales, de hecho, para fomentar este crecimiento individual y la originalidad, ¿no? También critica principalmente esta aceptación que se tiene hacia las costumbres y tradiciones sin analizarlas antes críticamente, ya que dice que esto limita el desarrollo del carácter y las facultades que se fortalecen solamente a través de las elecciones más conscientes y el discernimiento. Este proceso, a su vez, hace que las capacidades, tanto morales y mentales, se fortalezcan más, ¿no? Que en lugar de ir solamente adaptándose a las normas sociales por solo ser consideradas costumbres. Considera que esto es un estancamiento intelectual, incluso moral, y hace que al final haya una falta de desarrollo en la naturaleza individual de cada persona. Lo que hace este enfoque es critica el nepotismo de la costumbre, más que todo, que dice que ayuda a perpetuar una conformidad pasiva, lo que termina ahogando el potencial creativo y progresista del ser humano. Lo que el texto busca en sí es promover una vida en la que las decisiones, más que todo, sean un resultado de un análisis propio, en lugar de una mera imitación, ¿no? Lo que lleva a que esto haya un desarrollo más pleno lo que esto haría es que esto llevaría a un desarrollo más pleno y auténtico de cada uno. El desarrollo de la individualidad es a lo que alude a perseguir el texto, ¿no? Ya que esto califica como uno de los principios esenciales del bienestar, ya que la individualidad, en este sentido, no solamente se califica como una característica superficial, sino que es una expresión profunda de la autonomía de cada uno y la autorrealización que se puede desarrollar, ¿no? Como menciona el mismo texto, incluso en una parte dice que en proporción al desarrollo de la individualidad de cada persona, hace que éstas sean más valiosas para sí misma y por tanto también sea más valiosa para los demás. Y asegura que solo el cultivo de la individualidad produce seres humanos plenamente desarrollados. ¿Qué quiere decir? Que al valorar la individualidad se reconoce el valor de la diversidad humana y que dice que cada persona, al ser única, va a aportar algo especial a la sociedad, ¿no? Y así se van a ir integrando y se va a ir fomentando una mejor sociedad y que al fomentar todo esto se potencia el bienestar personal, también el colectivo, y que esto crearía comunidades más ricas y diversas. Bueno, en este contexto, Mill también habla un poco de lo que viene a ser siendo la libertad individual, pero aplicado al entorno social. En este contexto vamos a responder la pregunta, ¿cuál es el papel de la libertad individual en el progreso de una sociedad? Bueno, pues según Mill, la libertad individual desempeña un papel crucial en el progreso de una sociedad, tanto en términos de desarrollo personal como de innovación y avance colectivo. Según las ideas expuestas en este capítulo, la libertad individual es fundamental para que los seres humanos puedan formar sus propias opiniones, expresarlas sin restricciones y actuar en función a ellas, aunque siempre y cuando no dañen injustificadamente a otros. Este enfoque hacia la libertad no es solo un derecho inherente de los individuos, sino también un motor vital para el progreso social y cultural. Explicando esto, Mill quiere decir que la libertad individual es esencial para la innovación. Las personas que son libres para explorar sus pensamientos, probar nuevas ideas y desafiar las normas establecidas son aquellas que pueden crear cambios significativos en sus comunidades y en la sociedad en general. La innovación, ya sea tecnológica, cultural o social, proviene a menudo de individuos que se atreven a pensar de manera diferente, a cuestionar lo establecido y a proponer soluciones sobre todo originales. Retomando lo explayado en el punto anterior, se puede decir que esta capacidad de innovar es lo que impulsa el progreso en diversas áreas como la ciencia, el arte, la política y la economía. Esta idea sostiene que en una atmósfera de libertad, las personas pueden desarrollar lo que Mill llama su genio, una cualidad que él define como la habilidad para pensar y actuar de maneras no convencionales. Este tipo de originalidad es vital para el avance humano porque introduce nuevas ideas y perspectivas que pueden llevar a mejorar significativamente la sociedad. Mas cuando no existe la libertad,
dicho genio se ve sofocado y la sociedad pierde la oportunidad de beneficiarse de los talentos únicos y de las ideas innovadoras que estos individuos pueden ofrecer. La verdad y el conocimiento emergen de la competencia de ideas en un mercado libre de ideas. En este contexto, la libertad de pensamiento y expresión asegura que incluso las ideas impopulares o controvertidas sean escuchadas, evaluadas y y si son válidas, adoptadas. Esta competencia saludable de ideas fomenta un entorno donde la verdad no solo es descubierta, sino también es robustecida a través del escrutinio constante. Para poner algunos ejemplos que nos podrían ayudar a entender cómo la libertad ha ayudado a contribuir a la mejoría de la sociedad, podemos plantear estos tres. Hay muchos más, pero estos son los que ahora mismo se me vienen a la mente. Por ejemplo, el Renacimiento, donde se hizo, bueno, debido a diversos artistas y intelectuales, Europa se desprendió un poco de la tradición antigua medieval para hacer un resurgir del antiguo panteón griego y ese tipo de arte. De igual forma, la Ilustración plantea una nueva serie de ideas que solamente pudieron ser concebidas en la libertad, que obviamente cambiarían el curso de la historia de Europa y del mundo. Y finalmente el movimiento de derechos civiles, que nos explica un poco cómo a través de la desobediencia civil y del ejerciendo, ¿no?, la libertad fuera del Estado, pudieron lograr grandes cambios importantes legislativos para la mejoría de la sociedad estadounidense que impactarían en todo el mundo. El siguiente capítulo se titula de los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo. El autor nos introduce mencionando que, aunque para la sociedad no existe y tampoco es necesario un contrato en el que se establezcan las normas sociales, es tácito que quien recibe protección de la sociedad debe dar algo a cambio. El simple hecho de vivir en sociedad nos obliga a las personas a cumplir con ciertas conductas frente al resto. Por ejemplo, las personas no deben perjudicar los intereses de otros y cada persona debe aportar con la realización de algún tipo de trabajo que le corresponda y así proteger a su sociedad y a sus miembros de cualquier tipo de daños o abusos. Durante la lectura, el autor se presenta distintas interrogantes que se van respondiendo a medida que se avanza en el capítulo. Una de ellas, muy importante, es ¿hasta qué punto tiene el individuo soberanía sobre sí mismo? Mills afirma que si las conductas del hombre no perjudican a nadie más que a él mismo, la interferencia de la sociedad no procede. Él mismo asumirá las consecuencias de sus actos. Pero en ocasiones, los actos de un individuo pueden ser perjudiciales para los intereses del resto, incluso si simplemente fue porque no se tuvo suficiente consideración sobre el bienestar del otro. En estos casos, quien comete el agravio será juzgado y castigado por la opinión pública. Aquí podríamos utilizar la célebre frase, tus derechos acaban donde empiezan los derechos de los demás. La segunda pregunta importante para explicar este capítulo es, ¿dónde comienza la autoridad de la sociedad? Comienza justo donde dejamos el punto anterior. Cuando la conducta de un individuo perjudica a otra, la sociedad tiene jurisdicción sobre ello y empezarán conversaciones sobre su resolución y castigo. La sociedad es protectora de sus miembros, y si las conductas de uno dañan a otro, estos deben castigarlo severamente. El autor también menciona que las conductas nocivas de una persona pueden obligarnos a juzgarlo, y aunque no es lo deseado, las cualidades o actitudes deficientes de una persona pueden influir a que genere sentimiento de rechazo. Si alguien destaca por cualidades benevolentes, será admirado por el resto, pero si carece significativamente de estas cualidades, dará un resultado contrario, el rechazo y el desprecio. Y dado a que esto es algo que se preferiría evitar, tenemos la libertad de advertir y señalarle a esta persona sobre lo que nos parece desagradable sin ser descorteses. Tenemos también el derecho de no compartir o convivir con esta persona y también tenemos el derecho y el deber de advertir sobre ellos con los demás, pero no influir en estas personas a tener un prejuicio de esta persona. Después de conocer la perspectiva completa, llega una pregunta que cuestiona su compatibilidad. ¿Cuánto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y cuánto a la sociedad? Existe mucho debate sobre esto, sobre cuánto puede interferir la sociedad en la individualidad, y se recalca en la lectura que no se debe malentender a la sociedad
como egoísta al no involucrarse en problemas de conducta personales si estos no perjudican a los intereses propios. Ninguna persona tiene poder de decirle a otro hombre cómo vivir su vida, ya que el interés de una persona por la vida ajena es insignificante al interés de la vida propia. Nadie que ve desde afuera puede interferir en cuestiones personales, ya que su juicio se basa en solo suposiciones y cualquier tipo de aplicación corre el riesgo de ser errónea. Los demás pueden ofrecer consideraciones como ayuda, pero quien tiene la última palabra en cambiar sus actitudes y en modificarlas es uno mismo. Otro detalle que resalta el capítulo y que refuerza el hecho de que la sociedad busca involucrarse en la vida de los individuos es el argumento de que ninguna persona está completamente aislada. Por ejemplo, si una persona daña su espacio o propiedad, también daña a todo aquel con el que compartía espacio o generaba algo de su propiedad. Una persona adulta no permitirá que otra llegue a darle órdenes sobre cómo actuar en sus propios asuntos, pero sí tienen el poder de impedir que este adulto perjudique a los intereses de los demás. Si una persona se deteriora física o mentalmente, perjudica a quienes dependen de éste y de la misma manera perjudica a quienes tendrán que ocuparse de esta persona. También es perjudicial el ejemplo que da, causando posibles corrupciones. Como información extra del capítulo, para complementar la última pregunta, podríamos mencionar que surge esta pregunta de ¿por qué la sociedad y el Estado no se encarga de corregir a los adultos de la misma forma en la que tratan de encaminar a los niños? Y la respuesta se resume sencillamente en que, así como ahora se tiene poder absoluto sobre los niños, también se tuvo en su momento poder absoluto sobre los adultos que actualmente están actuando de forma irracional. Y como fue mencionado antes, no se puede controlar la vida de un hombre adulto, pero sí moldear a las nuevas generaciones y convertirlos en una mejor versión de las generaciones pasadas. Y otro dato extra es que, aunque mencionamos anteriormente que los ejemplos de conductas nocivas es perjudicial porque podría corromper a las nuevas generaciones, el autor también menciona que esto podría ser un beneficio para la sociedad, ya que al exponer las malas conductas, también se exponen las consecuencias dolorosas y desagradables que acarrean estas actitudes.